Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Este es un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia, pero siempre con una aplicación práctica para nuestra vida. Me llamo Nancy Defimeister, soy profesora jubilada, pero antes de hablar quiero pedir ayuda al cielo. Padre nuestro, estamos aquí para estudiar tu palabra. Ayúdanos a entender para poder aplicar. En el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. El tema de las lecciones de este trimestre es misioneros. Pero no estamos hablando de cualquier misión. Estamos hablando de la misión que nos dejó Jesús, la de compartir las buenas noticias con todos los que nos rodean. Ayer hablamos de José, misionero en Egipto, con el cometido no solo de salvar a los egipcios, sino de salvar a su propia familia, que fueron los antecedentes del pueblo de Israel. Hoy hablaremos de Daniel y su misión en Babilonia. Hay un lazo entre Daniel y José, y Elena de White lo señala claramente en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 165. Escribe así: cada institución que lleva el nombre de Adventista del séptimo día debe ser para el mundo lo que fue José en Egipto y Daniel y sus compañeros en Babilonia. Bajo la providencia de Dios, estos hombres fueron tomados cautivos para que llevaran el conocimiento del verdadero Dios a las naciones paganas. Eran los representantes de Dios en el mundo. No debían transigir con las naciones idólatras con las cuales se relacionaban, sino que debían mantenerse leales a la fe que profesaban, llevando con especial orgullo el nombre de los adoradores del Dios que los creó, que creó los cielos y la tierra. Estos jóvenes se mantuvieron fieles a sus principios, vivían cerca de Dios, rindiéndole honor en todos sus caminos, y Él los honró a ellos. Él era su sabiduría. Él les impartía conocimiento y entendimiento. Daniel y José, cooperando, como quien dijera. Ahora, Daniel era un joven de una familia noble de Jerusalén. Y por allá, por el año 506 antes de Cristo, lo llevaron a él con una cantidad de otros jóvenes a Babilonia. Iban con los tres amigos, Ananías, Misael y Azarías, a quienes el rey les puso nombres babilonios: Sadrac, Mesac y Abednego. El viaje fue largo y cansador. Sin duda, como presos lo hicieron a pie y daban una vuelta larga para seguir el río, casi de 1000 kilómetros. El rey de Babilonia los escogió para darles una instrucción muy especial y serían después ayudantes del rey, probablemente eunucos. Sin duda, para ayudarle al rey a manejar a Israel y lo que quedaba de Israel. Llegados a Babilonia, llegaron a ser testigos del verdadero Dios. El primer problema fue la alimentación del rey. Conocemos el texto de Daniel 1, 8 y 9. Pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la ración de la comida del rey, ni con el vino que éste bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los funcionarios que no fuera obligado a contaminarse. Dios concedió a Daniel que se ganara el afecto y la buena voluntad del jefe de los funcionarios. Daniel no quería comer esa comida, ni tomar el vino, porque él era un buen judío y entendía con claridad que el cuerpo es el templo de Dios. Se hizo un experimento
Interesante es que al cabo de los 10 días, Daniel, Misael, Ananías y Azarías estaban mucho más repuestos de ese largo viaje que los otros que no habían seguido las reglas de Dios y habían comido lo que se les daba. ¡Qué cosa! La gente miraba y decía, estos muchachos, qué interesantes que son. Y eso le dio a Daniel y a sus compañeros la posibilidad de dar testimonio a la gente en el palacio. Al hacer su examen de grado, se nos dice que eran mucho mejores que los demás. Yo creo que el rey tiene que haber pensado, esta inteligencia estará atada a su Dios, a sus creencias, a su manera de vivir. Y entonces el rey Nabucodonosor soñó la estatua de Daniel 2. Nadie sabía decirle qué significaba esto. Finalmente, Daniel dijo, yo lo voy a hacer. Pero no lo hizo solo. Fue y pidió ayuda a Dios. Y entonces el rey se postró ante Daniel y dijo, ciertamente vuestro Dios es Dios de dos dioses y Señor de señores. Ya como que el rey no necesitaba estudios bíblicos. Sabía quién era Dios y el poder que tenía. Pero la vanidad le borró la comprensión y mandó a hacer una imagen, tal vez una réplica de eso que había visto en sueño. Y mandó que al sonar la música todos debían adorarlo. Ananías, Azarías y Misael, Ananías y Azarías dijeron, no lo vamos a hacer. Nuestro Dios, a quien rendimos culto, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano nos librará. Y si no, que sepas que no vamos a adorar. Estaba tan caliente eso que cuando los echaron, se quemaron vivos los que lo habían echado. Y de pronto el rey mira adentro y hay 4 personas y están caminando perfectamente. Y cuando salieron del fuego, el rey dijo, bendito sea el Dios de Sadrach, de Mesach y de Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y desobedecieron el mandato del rey, pues prefirieron entregar sus cuerpos antes que rendir culto o dar homenaje a cualquier dios, aparte de su Dios. Luego, de mi parte es dada la orden de que en todo pueblo, nación o lengua, el que hable mal contra el Dios de Sadrach, de Mesach y Abednego sea descuartizado. ¡Uy, qué castigo! Y su casa convertida en ruina, porque no hay otro Dios que pueda librar como él. ¡Uy! ¡Qué manera de dar conferencias! ¿Cómo se sentirían los 3 ante este logro del poder divino? Sospecho que le dieron todo el honor a Dios. Habían testificado de Dios y ahora estaban dispuestos a explicar a la otra gente, de aceptar que sí, que Dios estaba sobre todo. Dios nos dé la fuerza espiritual de los 3 hebreos para representar debidamente en nuestra vida diaria a Dios. Tal vez no sean en circunstancias tan problemáticas, pero todos los días nosotros podemos ser rectos, nosotros podemos servir a Dios, obedecerle, amar a todos, que es parte de la obediencia a Dios, y de ese modo dar un testimonio muy bueno. Dios nos dé la fuerza espiritual de los 3 hebreos para representarlo debidamente en nuestra vida diaria. Oremos. Padre, esta historia es impresionante. Estos jóvenes que se decidieron a ser firmes y leales y así testificaron de tu verdad. Ayúdanos a nosotros día a día
a dar testimonio de tu poder, de tu amor. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén.